poco para platicar sobre varios temas con Alberto Arroyo Picard. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, el día de hoy estamos en esta mesa Raimundo Espinosa, Alberto Casas, Amaranta Viridiana Belgañón y Alberto Arroyo. Bueno, para comenzar, maestro, primero agradecerte que estés con nosotros acá en el estudio, que hayas hecho el esfuerzo de venir hasta acá. Y digo, en lo personal, porque, bueno, fuiste maestro mío en la UAM y de algunos de los otros compañeros que trabajamos ahora acá en Prometheus, y tenemos un muy buen recuerdo, uno de nuestros buenos recuerdos en la UAM es haber tenido clases contigo, ¿no? Y bueno, pues qué bien que estés ahora con nosotros, y también porque tiene mucho sentido, ¿no? Para el programa que hacemos, pues el trabajo que tú has venido desarrollando, ¿no? Pienso que una primera pregunta obligada es un poco sobre tu propia formación y tu trayectoria académica, ¿no? Para que los compañeros que nos escuchan y algunos que no te conozcan, algunos que te conocen y no saben esto, pues se puedan enterar, ¿no? De dónde vienes y los temas cómo nos ha ido conformando, ¿no? Los temas que tú investigas. Bueno, pues gracias por la invitación. No, para mí me da gusto participar en estas cosas. Siempre es un placer participar en estas cosas. Bueno, pues hay preguntas lo que quieras, pero digo, básicamente ha sido bastante interdisciplinaria mi formación y he andado en muchas cosas distintas. Ya digamos, de lo más consolidado, digamos, estudié primero filosofía. Tuve allí la suerte de estar con Sánchez Vázquez, con Pereira, dos pensamientos muy distintos, que peleaban entre sí, pero los dos fueron muy importantes en mi formación. Ciertamente mucho más Sánchez Vázquez. Después de la filosofía yo me fui poco a poco derivando más bien a las ciencias sociales, con una formación bastante autodidacta, más por mi cuenta. En algún momento un colectivo ahí de compañeros decidíamos que buena parte de esa formación autodidacta generaba muchos huecos, ¿no? Siempre pues, uno se mete en los temas que te interesan y no siempre más sistemáticamente, ¿no? Entonces decidimos organizar un seminario con una metodología que me pareció a mí realmente interesante. Era entrar a investigar empíricamente temas frontera, digamos, temas muy polémicos, temas donde está el gran debate incluso de marcos, de referencia a marcos teóricos, y a partir del esfuerzo de tratar de entender esa realidad, descubrir lagunas teóricas y organizar seminarios teóricos sobre el asunto, ¿no? Eso la otra regla era que había que publicar algo siempre al final y que estuviera vinculado con los movimientos sociales en los que todos estamos de alguna manera involucrados, ¿no? En ese tiempo yo trabajaba más bien con el movimiento urbano popular, vivía en un barrio popular. Eso después se convirtió en un programa piloto y de ahí se convirtió en una maestría, pero nunca estuvimos institucionalmente en la maestría, fue un reconocimiento de aquello. Entonces, bueno, yo así saqué la maestría formalmente, aunque en realidad yo me había armado un programa de maestría y doctorado en la UNAM, pero pues no tengo papeles, ¿no? Porque pues, llevé cosas en filosofía, llevé cosas en ciencia política, en economía, en todos lados, entonces creo que ningún programa terminas, ¿no? Entonces, ahí hice mucho más que los créditos equivalentes, pero no tengo el papel. Y la maestría fue después de esta especie de doctorado. Después, bueno, pues he estado siempre trabajando en la universidad, en la UAM, pero fundamentalmente, digamos que la UAM me financia para poder hacer otras cosas. Porque todavía la investigación es relativamente libre. Entonces, normalmente estoy investigando pues, según con los grupos con los que estoy involucrado y al servicio de ellos, ¿no? Y con eso cumple una buena parte del trabajo de la universidad, ¿no? Entonces allí he estado con muchas cosas, tuve mucho tiempo trabajando análisis de coyuntura, organizamos un seminario durante 10 años, un seminario de análisis de coyuntura, que la característica interesante ahí era que nos juntábamos cada 3 meses, dirigentes de movimientos sociales de todos los sectores y académicos.
Y esa combinación era lo que permitía hacer verdaderamente análisis de coyuntura, porque desde la academia hay muchas cosas no se enteras, y de los movimientos sociales no siempre tienen tiempo para poder sistematizar las cosas. Entonces, esa combinación resultó muy, muy rica. 10 años estuvimos trabajando consecutivamente en eso. De ahí salieron algunas publicaciones de metodología de análisis de coyuntura. Y bueno, anduve haciendo muchas otras cosas y después ya me metí a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio a trabajar los temas de los tratados de libre comercio. Y pues ahí he trabajado básicamente análisis crítico de los textos jurídicos, balances de resultados de los distintos tratados que México ha tenido y pues propuestas alternativas frente a eso. Se creó después de esto una red continental que se llama la Alianza Social Continental, que enfrentamos al ALCA, ¿no? Que bueno, esa sí fue de las pocas triunfos que uno puede reivindicar, ¿no? Porque estamos surgidos los movimientos sociales de algo de triunfos. Y eso pues sí me permitió, que quizás ha sido mi verdadera formación, circular mucho por América Latina, discutir con muchos grupos, discutir con muchos movimientos, estar en muchos espacios de debate, que creo que he aprendido mucho más que de los libros, y ha sido una formación pues realmente mucho más rica que lo que fue incluso la autodidacta, ¿no? Y bueno, pues eso sí me ha permitido más o menos circular, publicar, pues algunas cosas se han traducido, en fin, ¿no? Hay mucha historia, pues, pero basta con eso. Oye, maestro, para ir entrando un poco al tema, irnos perfilando, todo esto, se habla mucho, ¿no? Del neoliberalismo, la globalización, el libre comercio, los tratados, todos los efectos negativos, etcétera. ¿Cómo, para entrar, qué es lo primero que hay que decir, ¿no? ¿Cómo se puede comprender así a primera vista el tema del neoliberalismo o el tema del libre comercio? ¿Qué es lo primero que hay que entender para a partir de ahí ir construyendo pues una interpretación, ¿no? Una comprensión del tema? Mira, por supuesto, algunas de las cosas que voy a decir pues son debatibles. Aquí la gente puede pensar distinto que yo, ¿no? Para eso es pensamiento crítico. Pero yo creo que el neoliberalismo en realidad es una nueva etapa del capitalismo. No es solamente una estrategia económica o un modelo económico, sino realmente es una nueva etapa del capitalismo, ¿no? Una etapa globalizada. ¿Y en qué están las diferencias? Uno diría, bueno, la globalización viene, o la internacionalización del capital, pues ese es de los orígenes del capitalismo, ¿no? Es decir, nació con orígenes internacionales, ¿no? Pero hay algunas características nuevas que lo hacen desde mi punto de vista, una nueva etapa. Si uno piensa en la internacionalización propiamente del comercio, pues eso es hasta previo al capitalismo. Eso es previo al capitalismo, se dio desde tiempos inmemoriales, ¿no? Nuestro propio continente tenía comercio con Asia, entonces, bueno, que los incas tengan comercio con Asia, pues ya significaba algo, ¿no? Después se fue internacionalizando propiamente la inversión, la circulación de capital, digamos bajo la figura típica de las transnacionales, ¿no? Pero esta internacionalización del capital era trasladar inversiones hacia afuera, pero de alguna manera se generaban fábricas gemelas en distintos países, ¿no? La Ford tenía fábricas por todos lados del mundo, etc. No era lo que es nuevo realmente con esta globalización neoliberal, es el que se internacionaliza el proceso productivo como tal. Es lo que llamamos la fábrica dispersa, la fábrica global, ¿no? No es simplemente la internacionalización de la inversión o del capital, que eso también tiene mucho tiempo, sino que se rompen de tal manera las barreras, y por eso era importante el famoso llamado libre mercado, para poder integrar cadenas productivas y procesos de trabajo globalmente. Y esto va a tener un montón de consecuencias. Si el proceso de trabajo propiamente, las relaciones sociales de producción para producir la mercancía,
no solo la relación social de producción en el sentido de la división internacional del trabajo, sino el proceso propiamente de trabajo, se vuelve internacional. El proceso de acumulación de capital, el proceso de extracción de plusvalor se vuelve internacional. Y si el papel del Estado, cualquiera que sea este en distintas etapas del capitalismo, su función fundamental es garantizar las condiciones para este proceso de acumulación y tratar de garantizar por el mayor tiempo posible el proceso de reproducción del sistema, se necesitan instancias de gobernanza global. No, por más que el neoliberalismo dice que el Estado tiende a desaparecer, que no tiene mayor función, que hay que dejarlo todo al mercado, esto lo que hace es que los Estados nacionales cada vez tengan menos posibilidad de intervención en el proceso económico, pero eso no quiere decir que no haya algún tipo de gobernanza del proceso económico. Y esto es internacional. Y esto nos llevaría a repensar, no es el tema, eso pediría como otro día, ¿no? A repensar, pues, ¿qué es el Estado? El futuro de los Estados nacionales. Hay gente que piensa que se va a desaparecer, yo creo que no van a desaparecer, pero sí tenemos una especie de Estado informal supranacional, ¿no? Y ahí es donde entran en función los tratados de libre comercio, o sea, ¿qué son? ¿No? ¿Por qué surgieron eso? ¿No? Porque el proceso no puede funcionar sin algún tipo de regulación internacional o de desregulación internacional, como quieras que no, pero es eso, la regulación es que no hay regulación, pero sin algún tipo de gobernanza. Hoy se está volviendo a hablar de eso, pues, por la crisis global, ¿no? Pero en los hechos está funcionando. Lo que sucede es que no es que sustituya a los estados nacionales, sino yo creo que la imagen que podríamos usar, para no usar muchos términos muy técnicos, es como capas, ¿no? Los estados nacionales forman parte de una estructura política mucho más amplia, que sería lo que podemos hablar del estado global, o el estado transnacionalizado. No es una relación simplemente de dependencia o de subordinación, sino es parte de un sistema, de una estructura política global mucho más amplia. Entonces podríamos empezar a pensar en un Estado transnacionalizado en lo cual los Estados nacionales tienen su papel. Claro, hay otros que dicen que van a desaparecer, pero no van a desaparecer, que hay muchas cosas que a ellos les conviene que sigan siendo nacionales, como el salario, por ejemplo, ¿no? Eso nunca se transnacionaliza, ¿no? Claro. No se crea un mercado laboral de libre circulación de capitales y mercancías, pero no de mano de obra. Y las regulaciones laborales tienden a ser nacionales precisamente para aprovechar las ventajas que tienen, que en otros países las leyes no se cumplen, ¿no? Pero tan es real que existe esta especie de... Ahora, este Estado también... Hablamos mucho de la privatización de las empresas, del sector público, como si esa fuera la única forma como el Estado interviene en la economía. El Estado interviene en la economía de muchas maneras, ¿no? Y el hecho de la empresa pública tiene su razón de ser, pero no es la única, ¿no? Entonces, lo que más bien tendría uno que pensar es en el neoliberalismo, ¿cuál es el papel del Estado? Y el papel del Estado nacional y el papel del Estado transnacionalizado. Pero este Estado transnacionalizado es también una composición de elementos formales, institucionales, y elementos informales, de poderes fácticos y de poderes institucionalizados. A ver, existen instituciones internacionales globales. Está, todas las instituciones financieras internacionales, que ya son muy conocidas, muy habladas, más o menos conocidas, ¿no? Banco Mundial, Fondo Monetario, etc. Pero es un mecanismo global que está regulando la economía. Regulando o desregulando, como le quieran hablar, pero que está interviniendo en la dinámica económica global. Está condicionando y orientando la dinámica económica global. Existen instituciones como la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que está intentando precisamente abrir fronteras y desregular
pero se está metiendo cada vez más en otros temas, no solamente, no es el GATT ya de sistemas puramente arancelario, se está metiendo en otros temas, ¿no? Propiedad intelectual, inversión, etc. Pero existen una serie de factores informales que en los hechos son los que están tomando las decisiones y están orientando la economía mundial. G20 o G7, ¿no? G20 es más un disfraz, ¿no? O una ampliación del G7 para darle legitimidad del G7, ¿no? La OCDE, de hecho, están orientados y no tienen quién los eligió, cuál es la institucionalidad, cómo funcionan, pero son grupos reales de poder y ahí se están tomando las decisiones. El foro de Davos, ¿no? Entonces la propia clase, la clase también se transnacionalizó y no es que sea otra clase, si es la fracción dominante de la burguesía, del capital, es transnacionalizado. Existe una clase capitalista global, que global no quiere decir que está fuera, es transnacionalizada, está en los países pero trasciende los países, ¿no? Pero existe una clase capitalista global. Y esa clase capitalista global, directamente, como sector privado, se ha creado sus propias instancias de ejercicio del poder. Foro de Davos, bueno, los que hemos hablado, CDE, G20, G7, y bueno, hay un montón de grupos, ¿no? El foro ahora que acá no está nuestro presidente en China, ¿no? Son grupos reales, ¿no? Existe cada vez más un marco internacional global para gobernanza de la economía. Y ahí es donde entran los TLCs, la OMC misma. De hecho, esto no lo estamos inventando. Un exdirector de la OMC, cuando se estaba negociando un acuerdo global sobre inversiones, ¿no? La AMI, el Acuerdo Multilateral de Inversiones, él dijo que estos tratados eran una nueva generación, que se refería básicamente del TELCAN con Estados Unidos y Canadá, que fue el primero, que lo que buscaban era crear una constitución mundial de los derechos del capital. Sí. Más descarados no podían ser, es lo único que uno le puede agregar, es reconocer que están convencidos de ese rollo, son cínicos, te lo dicen así y les parece normal, ¿no? Una constitución, bueno, aquí muchos estamos en la facultad de Derecho, se supone que es la compaginación de derechos y obligaciones, y aquí nada más hablan de derechos, ¿no? Y derechos y obligaciones de distintos sectores sociales, aquí hablan de los derechos solamente, y de un solo sector, de una sola clase. Pero esos son los TLCs. Es crear una especie de constitución que tiende a ser mundial, no lo es todavía, bueno, la OMC casi, y no han podido lograr los acuerdos globales. Ese fue el intento del ALCA para nuestra América, pero se lo van creando, lo que nosotros llamamos el ALCA por pedacitos, ¿no? Van creando acuerdos bilaterales, acuerdos regionales, y van creando un marco legal supranacional, pero realmente es una constitución por encima de nuestras constituciones. Una constitución, bueno, yo no soy abogado, pero por lo menos delimita los poderes y lo que puede hacer cada poder. Y los TLCs delimitan lo que puede hacer el Estado y lo que no puede hacer el Estado. Esa es una constitución. Entonces se supone que una constitución delimita o marca las facultades, las actividades, las posibilidades de lo que pueden hacer los distintos actores y sujetos y instituciones del Estado. Bueno, que el TLC está marcando eso y está delimitando lo que el Estado puede hacer o no hacer. Con esto quiero terminar, no quiero alargarme en cada pregunta. Generalmente se piensa que los TLC son acuerdos comerciales. Y no son acuerdos comerciales. El más conocido, el con Estados Unidos y Canadá, el TELCAN o el NAFTA, como le llaman ellos, tiene 23 capítulos. De esos 23, 3 más o menos tienen que ver con comercio. Todo lo demás no tiene que ver con comercio, ¿no? Es lo que ellos llaman disciplinas. Es decir, marcos legales
que, bueno, regulan que no se vale regular, ¿no? ¿Sí? Sobre propiedad intelectual, sobre inversiones, sobre las empresas públicas, sobre el papel del Estado. El TLC tiene un capítulo que se llama así, el papel del Estado en la empresa pública. Y en un marco interno está definiendo lo que puede hacer o no puede hacer el Estado. Define lo que es una empresa pública y lo que no. Definen los límites, la meten, en nuestro caso, las empresas públicas estratégicas, las que están marcadas por la Constitución, no estaban consideradas como monopolio y no se sometían a leyes antimonopolio. Bueno, ellos dicen que se someten a leyes antimonopolio y las definen, más aún, definen la empresa pública como una empresa por acciones, expresamente lo dicen, cuya mayoría tiene el Estado, como si la empresa pública fuera un asunto de quién es el propietario. Y no, por supuesto que la empresa pública es capitalista y extrae plusvalor, eso no está en duda, sino que el papel de la empresa pública en la economía es distinto que el papel de la empresa privada, ¿no? Tienen una función distinta dentro del proceso de acumulación. La desnaturalizan, la vuelven igual. Las compras públicas las someten a criterios de precio y calidad. Está bien que tengamos licitación, bueno, pues sí, si no es la pura corrupción que el Estado se lo da a sus cuates, como de hecho funciona en este país, ¿no? Pero yo podría hacer una licitación y decir, bueno, le voy a dar el contrato de una obra, ¿no? Pues a quien genere más empleos, a quien tenga menos daños en el medio ambiente, a quien tenga más conexión con consumo nacional, es decir, con cadenas productivas nacionales. Es decir, yo estoy pensando las decisiones en función de un proyecto de desarrollo o de un proyecto económico. La palabra desarrollo está muy cuestionada. Y no simplemente porque sea más barato, ¿no? Pero bueno, aquí te definen cómo tienen que estar las licitaciones. O sea, sí están delimitando lo que el Estado puede hacer o no hacer. Y eso es una constitución. Entonces tenemos un marco legal para efectos económicos internacional. Tenemos ya un solo ejército mundial, porque ya no existe el Pacto de Varsovia. Tienes la OTAN y nada más que la OTAN, ¿no? Entonces tienes un ejército global, tienes un marco legal global, tienes instituciones que están tomando decisiones sobre la economía global, sean formales o sean informales, ¿no? Bueno, eso es una especie de Estado global en proceso. ¿Se va a institucionalizar y le va a llamar así? Yo creo que no. ¿Desaparecen los estados internacionales? Yo creo que no. Bueno, todo esto está en cuestión. Pero entonces sí estamos hablando de una nueva etapa del capital. No es solamente un asunto de cantidad. Y lo otro, hay un proceso que también lo hace una nueva etapa. El capital se empezó a extender geográficamente desde el principio, ¿no? Con la caída del bloque del Este, pues se volvió por primera vez realmente global, ¿no? Como un ecosistema prácticamente, con la manchita de Vietnam, de Corea del Norte y de Cuba, ¿no? Bueno, diría de China, es muy fácil. Económicamente hablando es mucho eso. Pero lo que ha pasado con esta etapa globalizada, de globalización neoliberal, es que penetra áreas que no estaban involucradas a la lógica del capital. Y otra vez volvemos a los tratados, por eso te metes a legislar sobre eso. La salud. La salud es un derecho. Hay salud privada, sí, bajo la lógica de la ganancia. Pues claro que el humano funciona bajo la lógica de la ganancia. Pagas, entras, no pagas, pues adiós, ¿no? Pero es un derecho. Si no tienes dinero, se provee. Es lo mismo la educación, ¿no? Esas áreas están tratando de romperse y de ser penetradas a la lógica de la ganancia, a la lógica del capital, ¿no? El agua, o sea, en general los servicios públicos, pero muchas áreas de la vida, ¿no? Están cada vez más penetradas por la lógica de la ganancia del capital. Eso no era, el capitalismo se había ido extendiendo, pero no había penetrado en muchas áreas de la vida. Hoy casi toda la vida está penetrada por la lógica de la ganancia del capital, ¿no? Entonces, estamos, bueno, no es el tema ahorita, pero hay como muchas características que te hacen decir,
Es una nueva etapa. Y los tratados, pues es eso, es convertir en legislación supranacional toda esta lógica neoliberal. Y de hecho, si tú ves el origen del caso de México, pero tiene muchos factores, también hay factores internos y nacionales. El enemigo no está nada más afuera, lo tenemos aquí adentro. Es muy peligroso siempre decir es que te pusieron una pistola en la cabeza, ¿no? Y te hicieron que firmaras. No, aquí había gente que lo quería, ¿no? Pero nace ante un análisis que hacen los estadounidenses, preguntándose si el modelo neoliberal, tan maravilloso para ellos, podía permanecer sin gobiernos aliados, o sea, sin amigos en los gobiernos. Y contestan que no. Con todo y que sabemos lo que fue la presión del Fondo Monetario, del Banco Mundial, para introyectar todos los cambios de ajuste estructural que fue dando origen al neoliberalismo en México, ¿no? Fue inducido. Con todo y eso no se podía sostener sin gobiernos amigos. Entonces, preguntan, entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues hay que amarrarle las manos por si llegan gobiernos izquierdosos, ¿no? Tenemos que tener un marco legal obligatorio con mecanismos reales para hacerlo cumplir, porque no es de chiste, esa ley sí es para cumplirse, ¿no? De tal manera que si llega un gobierno izquierdoso, raro, distinto, está acotado, o sea, lo que puede cambiar o no cambiar es relativamente poco. No digo que no se pueda, pero tienes que generar una correlación de fuerza internacional para poder romper con estos tratados. Ya no es cuestión de una correlación de fuerzas internas. Entonces, como que consolida el modelito neoliberal. Entonces, no es igual que esté convertido en ley supranacional a como fue de 82 a 94, ¿no? Que funcionaba, pero al final pues podía cambiar la correlación de fuerza interna y modificar la orientación y tratar de revertir muchas las cosas. Ahorita ya no es así. Y después, si le agregas que Miguel tiene ahorita firmado tratados con 57 países, pues cada vez es más difícil. Al final se vuelve también una lucha global. Ya no es una lucha nacional. La burguesía se ha transnacionalizado, es una clase global. Y el movimiento social está haciendo el esfuerzo, y en muchos sentidos avanzado, para convertirse en un movimiento global. No, con más dificultades, pero este Foro Social Mundial, ahí está la Alianza Continental, ahí está la red, nuestro mundo, nuestra mente, en fin, un montón de espacios globalizados de la lucha social. Que bueno, ese también es otro tema, el estado actual en el que está, ¿no? Sí, claro. Y precisamente esto que apuntan, ¿no? Es bastante interesante porque vemos en las facultades de Derecho que un tema que es de eterna discusión y que ya no lo es tanto es precisamente el lugar que ocupan los tratados respecto de la Constitución, ¿no? Y a la par que se daban estas discusiones en las aulas, veíamos, por ejemplo, el fortalecimiento de una institución como la OMC y la generación de nueva reglamentación, ¿no? Esta idea de un derecho que incluso esté por encima del derecho estatal, ¿no? Que pretende hasta el final pues consolidar el neoliberalismo como proyecto pues global, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, México, ¿no? Se ha visto, tal vez no de manera tan obligada, pero sí o sea, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, pues ha visto la necesidad de reformar estructuralmente todo lo que implicaban los derechos, o sea, de destruir los derechos sociales en el país, o destruir las grandes conquistas de las masas, ¿no? Y bueno, en ese sentido no sé si nos podría hablar como un poco de cuáles han sido las implicaciones para México al aceptar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, que si bien no es el único, si bien a ser el que ha sido, o sea, el central para la realización de estas reformas tan importantes. Mira, lo primero es jurídicamente. Yo creo que no hay duda de que los tratados están debajo de la Constitución. Eso está toda la jurisprudencia, a pesar de que la Constitución, el texto de la Constitución, dice, prácticamente los pone al mismo nivel. Dice, esta Constitución, los tratados que negocia el Ejecutivo con el respaldo del Congreso, son ley suprema de ley. Pero bueno, está toda la jurisprudencia de hace muchos años en que están debajo de la Constitución. Y los hechos están por encima. ¿Por qué?
por el mecanismo de solución de controversias de los tratados. No se dirime en tribunales, se dirime en arbitraje. Y el árbitro, lo único que va a tomar en cuenta es lo que firmaste. Es como un contrato, ¿no? Entre el casero y el que vive en la casa, pues firmaron un contrato. Si tú te vas con un árbitro, la única ley aplicable es el contrato. Señor, usted firmó aquí que iba a aceptar 100% de aumento de renta el primer año. Oye, es que eso es agiotismo, es que sí, que la ley, que no sé. Pues sí, señor, usted firmó. O sea, es un contrato privado. Estamos hablando de derecho privado internacional. No es derecho público, eso es lo más grave. Los tratados son derecho privado. Bueno, ahí hay una discusión, pero lo manejan. Te dirimen tribunales privados. Acaban, bueno. Entonces, si se dirime y la única ley aplicable es el tratado, pues está por encima. Tú no puedes alegar, es que mi constitución dice. Pues sí, señor, pero usted firmó. Y lo más grave, en el caso de México, es que la Constitución marca que el Senado no puede aprobar un tratado que sea contradictorio con la Constitución. Entonces, si el Senado lo avaló, el Senado está diciendo que es constitucional. Entonces, yo no tengo por qué irme a la Constitución. Sino, aquí dijeron que no había contradicciones con la Constitución. Entonces, pues se aplica el tratado. ¿Y quién cumplió? Pues tú. Es tú no, pues ahí va el castigo. Entonces los hechos se vuelven un marco por encima de nuestra Constitución. Más aún en el caso de México. Es muy grave. Ya parece que estos son, bueno, ya ni para qué uno saca esas cosas que son deprimentes, pero la diferencia entre NAFTA y TELCAN no es traducción. Para Estados Unidos es agreement, no es tratado. Y el agreement, allá existe la figura constitucionalmente de tratado. Y el tratado está en la máxima jerarquía, el agreement no. El agreement está por debajo de la ley federal. Entonces ellos sí pueden alegar cualquier ley federal para no cumplir el tratado. Además, perdón que vaya a decir esto ante abogados, pero se vale usar palabras un poco más claro, no, lo hace más emocionante. Lo que dijo el secretario del Trabajo alguna vez, ¿no? Que el artículo 0 de cualquier ley. Bueno, en la filosofía del derecho uno sabe que las leyes están en un marco de un sistema social. Y que una cosa es que tengas derecho y otra cosa es que tengas la fuerza para hacerlo cumplir. O sea que al final el cumplimiento de la ley está dependiendo de una correlación de fuerzas. Y esto no estoy hablando de corrupción de los jueces o cosas por el estilo, sino que de hecho es así. O sea, el derecho está en medio de una correlación de fuerzas. Expresa la correlación de fuerzas del momento en que se hizo las leyes, ¿no? Después la correlación de fuerzas puede ser otra, y eso es lo que hace a veces difícil el cumplimiento. Por eso muchas leyes están hechas porque no se cumplan. Bueno, toda ley tiene eso, la fuerza detrás para cumplirlo. Y si no la tiene, pues tú dices, sí, tengo derecho al empleo. Ah, muy bien. Busca tengo derecho a la alimentación, ¿no? Tengo derecho a la no violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Sí? Pues sí, tienes derecho. ¿Cómo haces cumplir ese derecho? Bueno, esa correlación de fuerza entre Estados Unidos y México hace que, además de que legalmente es asimétrica la obligación, pues en los hechos ellos hacen cumplirlo y tú, pues ¿qué? ¿No? Entonces, es grave, está por encima de la Constitución. Y así está planteado, o sea, así lo negociaron. Entonces, bueno, por eso no era diferente. Decían, es que ya está en el liberalismo, 12 años antes. ¿Qué le agrega el tratado? Le agrega mucho. Le agrega mucho, lo vuelve, es un mecanismo de consolidación y de reproducción del propio sistema, ¿no? Pero que tú tenías la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Ajá, que cuáles han sido las consecuencias, o sea, ¿qué le ha implicado a México la entrada al Tratado de Libre Comercio?
Bueno, primero desde que se estaba negociando, decían que no iba a haber nada contra la Constitución, pues cambiaron la Constitución. Para que no hubiera problema, pues cambiar la Constitución. Aún así, cuando entró en vigor, desde nuestro punto de vista había un montón de contradicciones con la Constitución. Había un montón de inconstitucionalidades, ¿no? Aún a pesar de que se habían cambiado muchas cosas. Y eso tampoco lo hicimos nosotros. Cuando en el proceso de aprobación en el Senado se organizó un foro con abogados de los 3 países. Y el requisito es que fueran doctores en Derecho, porque lo que queríamos era un peso político de su opinión. Como efectivamente nadie se iba a poner a leer las 2000 páginas del tratado de los abogados, ¿no? Todos eran constitucionalistas de los 3 países. Aquí algunos se rajaron de llegar, ¿no? Hicimos un texto, alguna gente remarca, lo que nosotros consideramos violación de la Constitución, pero no somos abogados, ¿no? Entonces se les repartió con anticipación. Decir, bueno, esto es lo que dice el tratado. Necesitábamos mucho para que no le pusieras a leer las 2000 páginas del tratado. Eso es lo que dice el tratado, nosotros consideramos que es violatorio de tal y tal y tal y tal. La opinión de todos era que tenemos razón, que lo podían haber argumentado mejor ellos porque son abogados, lo cual está bien, pero que todo lo que nosotros decíamos que era violación de la Constitución, sí era violación de la Constitución. Ahí estaba, ¿cómo se llama? Ahora uno de los eméritos de la Facultad de Derecho, ¿quién será? El de la ley de amparo se rajó, no llegó. ¿Cómo se llama? De la ley de amparo. Burgó no llegó, pero te había comprometido a llegar. Y el otro Carrancay Rivas estuvo ahí, ¿no? O sea, no es que trajeras a los puros supercríticos, ¿no? Entonces, eran violatorios a la Constitución. Ahora, los efectos más graves son... Bueno, el libre comercio es una teoría económica, no es solamente libre circulación de mercancías. Si fuera simplemente un asunto comercial, es decir, arancelario, bueno, yo por lo menos no tendría una posición en principio. Tú dirías, bueno, ¿qué negocias? ¿Qué abres? ¿Qué no abres? ¿Cómo se logra cierta equidad? Yo quiero vender en tu país porque te debo vender en el mío, y buscas alguna forma de mutuo beneficio. Pero no es eso, es una teoría. Es dejar la dinámica de la economía a las solas del mercado. Nunca es total, eso es solas del mercado, ¿no? Pero ese es, digamos, como utopía, como su utopía. ¿Y esto qué significa? ¿El mercado qué es? El mercado es el espacio en el que compites. Es el espacio entre los agentes económicos compiten. Una competencia libre, pues una competencia sin reglas. Y una competencia sin reglas, pues es darwinismo, ¿no? Es la ley del más fuerte. Ya saben quién va a ganar. Entonces, claro, ellos protegían esa economía mientras no era el punto de lanza de la economía. Se protegían frente a Inglaterra, todas las grandes potencias se han protegido. Pero cuando ellos están arriba, pues hay que romper todas las protecciones, todas las barreras, pues porque el que va a ganar es el más fuerte. Eso es el libre comercio, es dejar la economía a las olas fuertes del mercado, pero eso es dejar la ley del más fuerte, no es otra cosa. Entonces, así, datos duros sobre lo que, muy rápido, lo que pasó en estos 12, ¿qué? Casi 20 años, vamos a cumplir 20 años. Así, mira, ¿qué te van a presumir ellos? Que exportamos un montón y que atrajimos un montón de personas, ¿no? Y es cierto, absolutamente cierto, ¿no? Exportamos como locos y llega inversión extranjera como locos, eso no hay ninguna duda. Pero la estrategia que ellos planteaban es que eso fuera el motor de la economía, que eso jalara el crecimiento de la economía. Bueno, la economía crece hasta 2012, 94-2012, el 0.99% del PIB, la tasa media de crecimiento del PIB por habitante, 1%, o sea, nada, ¿no? Entonces, dices, ¿por qué? Si exportas
casi 7 veces más, 6 veces más, si no me equivoco. Y te llega dinerales de inversión extranjera. ¿Cómo es que la economía no crece? Porque las reglas del TLC y en general del neoliberalismo están hechas para integrar las cadenas productivas intracorporativo, es decir, este capitalismo global, esa clase capitalista global, este proceso de extracción de plusvalía global. Y entonces se desconectan de las economías nacionales. No sé si me logro explicar. A ver, la Ford, cuando antes le iba bien, por ley tenían que comprar 60% de insumos en el país. Entonces le iba bien a la Ford, le iba bien a los que producían autopartes, a las del acero, a las del hule, a las que hacían arneses eléctricos, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, la gran empresa monopólica jalaba a sus proveedores en su éxito, ¿no? Hoy todo eso no importa. Entonces se vuelven como enclaves dentro del país, desconectados del conjunto de la planta productiva, entonces crecen ellos, pero el país no crece. Y crecen muchísimo, pero es muy pocas, aunque sean muy poderosas empresas, pero muy pocas. Entonces, eso es lo que hace que crezca un punto porcentual, el conjunto de la economía. Cuando la pequeña y mediana empresa pues, o quebró o sobrevive, pero no crece. Entonces, en la estrategia de la máquina jalando a los carros, pues, se desconectaron. Y entonces dices tú, ¿por qué se desconectó? ¿Por qué no compran en el país? Dice, pues porque la empresa mexicana no es competitiva. Poblar estúpidos, ¿no? Pues no. Primero porque la empresa transnacional no está obligada a abrir a concurso. El Estado sí, ellos no. Entonces compran a quien quieren. Entonces no puedes decir que no entraron mexicanos porque no fueron competitivos, porque ni siquiera hay un mecanismo para que compitan, ¿no? El Estado compra con nuestro dinero y sí está obligado a abrir a la empresa internacional concurso, y la Ford no, o Hewlett Packard, o quien sea. Ahora, en realidad, te dicen, bueno, sí, pero no son tontos, van a comprar al mejor postor. Pues no es cierto. Hay un caso que yo seguí, porque además era un empresario que estaba contra el tratado, entonces seguí con mucho detalle, ¿no? Producía balatas para la industria automotriz. Y era mediana, más bien grandecita. Digo, no era monopolio, pero sí. Dejaron de comprarle. Empieza a averiguar por qué. Después, no hago la historia larga, finalmente le confiesan que sus balatas son de mejor calidad que las que actualmente compran y a un precio similar. Entonces dicen, bueno, entonces, ¿por qué me dejan de comprar? Y le dicen, oye, perdón, es que no hay mejor negocio que comprarme a mí mismo. Si yo produzco balatas en Singapur, pues ¿por qué las voy a comprar en México? O sea, la lógica, todos los capítulos, las de reglas de origen, los requisitos de empeño de la inversión, es decir, si tú te vas casi capítulo por capítulo en el tratado, favorecen la cadena productiva global, la integración del corporativo, el integrar sus fábricas a lo largo del mundo, pero se desconectan de la economía nacional. Ponen en la economía nacional lo que les convenga, o sea, porque allí tienen la materia prima básica, ¿no? Minerales, por ejemplo, o por la mano de obra barata, o por los que aquí no te exigen requisitos ambientales serios, o por lo que tú quieras, pero se van a integrar, van a comprar fuera. Entonces, por eso, a pesar de que aumenta la exportación y aumenta la inversión, la economía no crece, ¿no? Entonces, pues, fue un fracaso. Te dicen que iba a generar más y mejores empleos, ¿no? Pues bueno, ya, creo que eso está más o menos claro. Y además, si le agregas el desempleo oculto, todas las cosas son mucho peores, ¿no? Se reconocen los 1,5 millones de desempleo, en los cálculos míos del desempleo oculto son 11 millones. O sea, con el desempleo oculto son 11 millones. Con las cifras del INEGI, no estoy hablando de otras, ¿no? La precarización del empleo es impresionante. De los pocos empleos que han creado, 2/3 no cumplen con la ley. Sí, no, o sea, no tienen las 3 prestaciones mínimas de la ley federal del trabajo: aguinaldo, vacaciones pagadas y seguridad social. 2/3.
Entonces, bueno, pues ¿dónde estamos Mayo mejor empleo? Si esto fuera tan maravilloso, pues no se irían 500,000 migrantes cada año, ¿no? Entonces, los efectos, quizá el efecto más grave es bloquear la posibilidad a futuro, no solo a presente, de que el Estado se vuelva, pues ya depende de los consensos de las fuerzas sociales, o promotor, o al menos conductor de un proyecto nacional construido, consensado, ¿no? Le limita la capacidad del Estado de hacerlo. Y desconectó las cadenas productivas nacionales, que durante casi 50 años México ha tratado de hacer, ¿no? Para tener valor agregado, ¿no? Conectar, integrar la industria, ¿no? Había una política industrial durante los 50 para acá. Todo eso se desmanteló, totalmente se desmanteló. En 82, el contenido mexicano de las exportaciones era cerca del 90%, cuando empezó el neoliberalismo. Estamos incluyendo la música. Tampoco exportábamos mucho, pero lo que exportábamos era mexicano. En este momento no llega al 30%. No llega al 30%. Y desde 30%, pues depende del sector que estés hablando, vas a hablar del 10 hasta el 20% del salario. Entonces, la maquila, la mitad de las exportaciones, 45% de las exportaciones, compran en el país, ahí sí se cuenta mano de obra, compran en el país 3% de sus componentes. Entonces, ¿qué va a jalar el resto de la economía? Entonces, desintegró las cadenas productivas nacionales. Yo creo que es el efecto más grave. Acabó de darle la puntilla al campo, ¿no? Que también, bueno, ahí hay información del por mayor, ¿no? Y la mejor política de combate a la pobreza es expulsarlos para que luego te mantengan a tu familia. Antes de esta crisis de Estados Unidos, antes de 2008, 2009, lo que manda las remesas era más que la suma de todos los programas sociales. Entonces, el verdadero combate a la pobreza es sácalos y que ellos mantengan a su familia. Entonces, bueno, así nomás para plantear los efectos reales del tratado, ¿no? Es decir, el campo, bueno, el campo, ¿cómo vas a competir? Deja tú el competir, que bueno, era obvio que no podíamos competir. Se supone que te protegieron 15 años con el TLC. Durante casi 7, no, como 5, no se cobraron los aranceles que estaba el derecho a cobrar. ¿Por qué? Pues porque mejor abarataron las importaciones, también, pues para más seca, ¿no? O sea, si no le cobro los aranceles, entra más barato el maíz. Sí, claro. ¿Y a quién está favoreciendo? Pues a las harineras, ¿no? Aunque les echen la madre a los campesinos, para cuando se acaban su producción, pues con qué compiten. ¿Y por qué el precio es tan distinto? Es en parte un asunto tecnológico, de las tierras, de mil cosas, pero también es el subsidio norteamericano. O sea, no puedes competir contra esos subsidios. Entonces, bueno, es nomás para hacer un vistazo de los efectos reales del tratado. La investigación es relativamente libre. Entonces, normalmente estoy investigando pues, según con los grupos con los que estoy involucrado y al servicio de ellos, ¿no? Y con eso cumple una buena parte del trabajo de la universidad, ¿no? Entonces, allí he estado con muchas cosas, estuve mucho tiempo trabajando análisis de coyuntura. Organizamos un seminario durante 10 años, un seminario de análisis de coyuntura, que la característica interesante ahí era que nos juntábamos cada 3 meses, dirigentes de movimientos sociales de todos los sectores y académicos. Y esa combinación era lo que permitía hacer verdaderamente análisis de coyuntura, porque desde la academia hay muchas cosas no se enteras y de los movimientos sociales no siempre tienen tiempo para poder sistematizar las cosas. Entonces, esa combinación resultó muy, muy rica. 10 años estuvimos trabajando consecutivamente en eso. De ahí salieron algunas publicaciones de metodología de análisis de coyuntura
Y bueno, anduve haciendo muchas otras cosas y después ya me metí a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio a trabajar los temas de los tratados de libre comercio. Y pues ahí he trabajado básicamente análisis crítico de los textos jurídicos, balances de resultados de los distintos tratados que México ha tenido y pues propuestas alternativas frente a eso. Se creó después de esto una red continental que se llama la Alianza Social Continental, que enfrentamos al ALCA, ¿no? Que bueno, esa sí fue de las pocas triunfos que uno puede reivindicar, ¿no? Porque estamos surgidos los movimientos sociales de algo de triunfos. Y eso pues sí me permitió, que quizás ha sido mi verdadera formación, circular mucho por América Latina, discutir con muchos grupos, discutir con muchos movimientos, estar en muchos espacios de debate, que creo que he aprendido mucho más que de los libros, y ha sido una formación pues realmente mucho más rica que lo que fue incluso la autodidacta, ¿no? Y bueno, pues eso sí me ha permitido más o menos circular, publicar, pues algunas cosas se han traducido, en fin, ¿no? Hay mucha historia, pues, pero basta con eso. Oye, maestro, para ir entrando un poco al tema, irnos perfilando, digo, todo esto, se habla mucho, ¿no? Del neoliberalismo, la globalización, el libre comercio, los tratados, todos los efectos negativos, etcétera. ¿Cómo, digo, para entrar, qué es lo primero que hay que decir, ¿no? ¿Cómo se puede comprender así a primera vista el tema del neoliberalismo o el tema del libre comercio? ¿Qué es lo primero que hay que entender para a partir de ahí ir construyendo pues una interpretación, ¿no? una comprensión del tema? Mira, por supuesto, algunas de las cosas que voy a decir pues son debatibles. Aquí la gente puede pensar distinto que yo, ¿no? Para eso es pensamiento crítico, pero yo creo que el neoliberalismo en realidad es una nueva etapa del capitalismo. Temas frontera, digamos, temas muy polémicos, temas donde está el gran debate incluso de marcos de referencia, marcos teóricos, y a partir del esfuerzo de tratar de entender esa realidad, descubrir lagunas teóricas y organizar seminarios teóricos sobre el asunto, ¿no? Eso la otra regla era que había que publicar algo siempre al final y que estuviera vinculado con los movimientos sociales en los que todos estamos de alguna manera involucrados, ¿no? En ese tiempo yo trabajaba más bien con el movimiento urbano popular, vivía en un barrio popular. Eso después se convirtió en un programa piloto y de ahí se convirtió en una maestría, pero nunca estuvimos institucionalmente en la maestría, fue un reconocimiento de aquello. Entonces, bueno, yo así saqué la maestría formalmente, aunque en realidad yo me había armado un programa de maestría y doctorado en la UNAM, pero pues no tengo papeles, ¿no? Porque pues llevé cosas en filosofía, llevé cosas en ciencia política, en economía, en todos lados, entonces creo que ningún programa terminas, ¿no? Entonces ahí hice mucho más que los créditos equivalentes, pero no tengo el papel, y la maestría fue después de esta especie de doctorado. Después, bueno, pues he estado siempre trabajando en la universidad, en la UAM, pero fundamentalmente digamos que la UAM me financia para poder hacer otras cosas. Porque todavía ¿no? Para que los compañeros que nos escuchan y algunos que no te conozcan, algunos que te conocen y no saben esto, pues se puedan enterar, ¿no? De dónde vienes y los temas cómo se han ido conformando, ¿no? Los temas que tú investigas. Bueno, pues gracias por la invitación. No, para mí me da gusto participar en estas cosas. Siempre es un placer participar en estas cosas. Bueno, pues hay preguntas lo que quieras, pero digo, básicamente ha sido bastante interdisciplinaria mi formación y he andado en muchas cosas distintas. Ya digamos, de lo más consolidado, digamos, estudié primero filosofía. Tuve allí la suerte de estar con Sánchez Vázquez, con Pereira, dos pensamientos muy distintos, que peleaban entre sí, pero los dos fueron muy importantes en mi formación. Ciertamente mucho más Sánchez Vázquez.
Después de la filosofía yo me fui poco a poco derivando más bien a las ciencias sociales, con una formación bastante autodidacta, más por mi cuenta. En algún momento un colectivo ahí de compañeros decidíamos que buena parte de esa formación autodidacta generaba muchos huecos, ¿no? Siempre pues, uno se mete en los temas que te interesan y no siempre más sistemáticamente, ¿no? Entonces decidimos organizar un seminario con una metodología que me pareció a mí realmente interesante. Era entrar a investigar empíricamente. Un poco para platicar sobre varios temas con Alberto Arroyo Picard. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, el día de hoy estamos en esta mesa Raimundo Espinosa, Alberto Casas, Amaranta Viridiana Belgañón Y Alberto Arroyo. Bueno, para comenzar, maestro, primero agradecerte que estés con nosotros acá en el estudio, que hayas hecho el esfuerzo de venir hasta acá. Y digo, en lo personal, porque, bueno, fuiste maestro mío en la UAM y de algunos de los otros compañeros que trabajamos ahora acá en Prometheus, y tenemos un muy buen recuerdo, uno de nuestros buenos recuerdos en la UAM es haber tenido clases contigo, ¿no? Y bueno, pues qué bien que estés ahora con nosotros, y también porque tiene mucho sentido, ¿no? Para el programa que hacemos, pues el trabajo que tú has venido desarrollando, ¿no? Pienso que una primera pregunta obligada es un poco sobre tu propia formación y tu trayectoria académica.